personas que nos escuchan desde acceso remoto. Hoy entonces voy a compartir algunos aspectos de lo que es el deseo, la excitación y el placer femeninos, pues muy sustentado en lo que son los avances científicos a la fecha sobre este tema y por supuesto la experiencia de ya 27 años como sexóloga clínica en todo lo que son las historias que me relatan las personas que van a consulta. El desarrollo de la conferencia va a estar sobre estos temas, un repaso de lo que es respuesta sexual humana, aunque ya pues vieron esto en la primera conferencia de este ciclo, y luego vamos a centrarnos puntualmente en aspectos del deseo, de la excitación y del placer como tal. Recordar entonces que la sexualidad, acá no voy a dar pues las definiciones de sexo, sexualidad y salud sexual, pero básicamente recordar que la sexualidad como tal está en todo nuestro espectro de vida, desde que somos concebidos e inclusive desde antes hasta que nos morimos, y es de 50, de 20, de 100 años, pues tenemos sexualidad y la debemos vivir hasta ese momento, y que básicamente no está determinada por una sola causa, sino que es multideterminada, y que tenemos unos determinantes en ese sentido que los podemos asumir como los prenatales, que yo le llamo mucho más los naturales, o sea, de influencia biológica, y los postnatales o nutritivos, que tienen un componente sociocultural muy grande. Dentro de esto, pues no es el tema de la conferencia, pero vamos a mirar de manera global cuáles son. Entonces, a nivel prenatal, nosotros debemos tener en cuenta que para esta sexualidad hay varias instancias. Antes se pensaba que era solamente la parte genética, o sea que si se era XX era mujer, si se era XY era hombre, ni siquiera se consideraba, ni todavía se considera mucho lo que son las situaciones de trastornos de desarrollo sexual que nos dan estos estados diferenciados. Pero lo que ya sabemos es que para la sexualidad no basta solamente con el sexo genético, que hay otros espacios que se dan entre la sexta y la octava semana de embarazo, que van a estar muy mediados por lo que es este sexo gonadal y hormonal, es decir, el brazo del cromosoma Y, si viene con Y, tiene más o menos unos 32 genes que van a empezar a desencadenar una serie de cambios que van a hacer que las gónadas, o sea, lo que conocemos posteriormente como ovario o como testículo, se diferencien. Nosotros hasta la sexta, octava semana de embarazo somos bisexuales en lo que es nuestro cerebro, en lo que son las gónadas y en lo que son las manifestaciones externas, que en esa época se llama un tubérculo urogenital. Es decir, que potencialmente nuestro cerebro se puede masculinizar o feminizar, las gónadas se pueden volver testículo u ovario, y ese tubérculo urogenital puede prolongarse para formar un pene, descender esas gónadas para hacer los testículos, o se puede quedar allí para que sean ovarios y para que se conforme la vagina. Entonces esto va a depender de unos aspectos del desarrollo que, si no se dan en la forma que es, pues puede producir problemas. Tenemos igualmente lo que le llamamos el sexo fenotípico, que es ese aspecto sexual del cuerpo, y es lo que va a diferenciar lo que le llamamos sexo, que es literalmente lo que está entre las piernas. O sea, si entre las piernas hay escroto con testículos y pene, es un masculino; si hay labios, vagina y vulva, es un femenino; y cuando esto no está muy bien diferenciado, pues nos enfrentamos a un estado de trastorno del desarrollo sexual. Y posteriormente se da la diferenciación sexual del cerebro, que entonces nos va a convertir en masculino o femenino, y esto se da por unos procesos de masculinización del centro sexual del cerebro por hormonas como la testosterona, o de feminización de ese centro sexual del cerebro por hormonas como los estrógenos. Y acá también se pueden presentar trastornos que igualmente, pues no es el tema de la conferencia. Entonces podemos decir en términos generales que nosotros tenemos un sexo dimorfismo que se tiene que definir alrededor de esa octava semana
de gestación y nos va a constituir pues en el masculino o femenino. Entonces todo esto viene como esos determinantes muy naturales desde esa época prenatal, pero esto se liga con todo lo que son los procesos y el continuo erótico sexual que realmente no tiene un punto de corte, o sea, durante toda la vida pues esto se va alimentando. Y ya lo que van a hacer esas respuestas, y esa respuesta sexual humana va a estar mediada o por procesos fisiológicos, o por señales sensoriales, o por procesos cognitivos, o sea, todos estos se pueden dar. ¿Y eso qué quiere decir? Que no siempre cuando experimentamos, por ejemplo, el placer o el deseo, arranca de un mismo punto. O sea, nosotros podemos experimentar el deseo porque, por ejemplo, se esté amamantando, ¿sí? Y durante este proceso de lactancia se activan endorfinas, se activa oxitocina, eso empieza a dar deseo y puede llegarse a tener un orgasmo, y eso es perfectamente normal. O se puede dar por señales sensoriales, es decir, si llega alguien y está oliendo un perfume que me seduce y que me encanta y que me recuerda a un amante extraordinario que tuve, pues esa señal sensorial olfativa me va a dar todo ese inicio al continuo erótico sexual. O si por el contrario estoy como sola y pensativa y empiezo a tener memoria o empiezo a tener fantasías o empiezo a tener recuerdos, también esto puede activar todo lo que es la entrada de esa respuesta sexual humana. Entonces este continuo erótico sexual pues va a estar muy mediado por cualquiera de estas señales. Y cuando uno ya va manejando esto, pues se goza muchísimo las fiestas, porque empieza a ver a los amigos que están comprometidos cada uno por su lado, pero que de pronto esas señales les juegan algunas pasadas, y allí se ve claramente pues muchas señales eróticas de la mujer que hace esto, descubre sus senos, que aunque tiene en ese momento 52 años, se baja el pantalón y se sube la blusa para descubrir un poco su piel, y él hace uso de lo que sabe que a ella hace 25 años le encantaba de él, que eran sus brazos velludos, y por supuesto que él tampoco está disgustado con la situación. Entonces estas señales eróticas pues empiezan a salir todo el tiempo. ¿Qué es entonces ese continuo erótico sexual? Es un espectro que atraviesa básicamente todas las fases de la respuesta sexual humana, y recordemos que entonces la respuesta sexual humana y la sexualidad como tal, en lo que conocemos hasta ahora, está gobernada por el órgano principal de la sexualidad, que es el cerebro, y es lo que sabemos. Hace 40 años se hablaba que eran los genitales, hace más o menos 20 años se hablaba que era la piel, y ahora ya sabemos que esencialmente es el cerebro. Entonces, este continuo erótico sexual, ¿qué hace? Esencialmente resulta de interacciones muy complejas, que son cerebrales, emocionales, cognitivas, fisiológicas, las cuales conducen a la erección peneana o a la vasocongestión pélvica. Y esto es lo que conocemos como excitación. O sea, excitación es que el pene se llene de sangre y se ponga tumescente y luego erecto, y en la mujer es que la vagina y todas estas zonas se pongan con vasocongestión, y que también entonces se pongan tumescentes, no se ponen rígidas por efecto de túnica albujía básicamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la mujer se excita más, requiere más tiempo para excitarse que el hombre? Porque el hombre requiere unos 10-15 centímetros para llenar su pene, para que se ponga gordito, hinchado y se ponga duro, y la mujer requiere más o menos 150-100 centímetros de sangre para lograr la excitación con todos los órganos que requiere llenar. Entonces, esto se vuelve consciente y va al cerebro, básicamente corteza prefrontal, luego vemos un poco de esto, y da una retroalimentación que puede ser positiva si el mensaje es placentero, si no se le atraviesan malos recuerdos, por ejemplo, de un abuso sexual o de desamor o de todas estas otras cosas, o puede ser positivo, que lleva excitación y que continúe la respuesta. Cuando es negativo, inhibitorio, pues se frena, y por eso hay mujeres que pueden estar muy animadas y de un momento a otro frenan la respuesta.
Recordemos entonces que la respuesta sexual humana femenina, esta fue una adaptación que yo hice en el 96 de Master y Johnson y de Helen Singer Kaplan. ¿Por qué? Porque por ejemplo Master y Johnson nunca consideraba en su respuesta, en su modelo de respuesta sexual, el deseo como tal. Helen Singer Kaplan nunca consideraba la eyaculación, y ya ahora sabemos que pues tenemos tanto deseo como eyaculación en el caso femenino, que la mujer en un 30% puede iniciar con deseo, excitación, meseta y bajar a resolución sin tener orgasmo. Esto ocurre en un 15% de las mujeres. Puede tener un orgasmo simple en la línea fucsia, que básicamente tiene deseo, excitación, meseta, orgasmo. Eyaculación puede o no puede tener, no siempre se tiene, y baja resolución. O puede tener los orgasmos múltiples, o puede tener el tetánico. Acá que es lo importante de recordar que básicamente la mujer tiene esta multipotencialidad de respuesta, que cada uno de estos mecanismos, deseo, excitación, orgasmo, eyaculación, vienen de fuentes diferentes. Y esto como sexóloga clínica es muy importante porque le ayuda a uno a diferenciar y a guiar con la historia clínica realmente en dónde está el problema de la persona. Deseo, como veremos más adelante, es básicamente el sistema nervioso central y sensorial. Excitación es una situación muy vascular, ¿sí? Que todo lo que nos afecte la parte vascular entonces va a afectar la excitación. El orgasmo es un mecanismo cerebral. Podemos devolver cualquier cosa hasta un río, pero un orgasmo en curso no lo para nadie ni lo devuelve nadie, ¿sí? Y es involuntario completamente. Y la eyaculación es un mecanismo voluntario que lógicamente sí se puede mediar. Este depende de T10 a T12, la excitación depende del E5 S1 y el orgasmo, como les digo, es básicamente cerebral. Hay pues toda una cantidad de desarrollos ya en este campo. Para pues no detenerme mucho acá, están identificados los mecanismos neurofisiológicos de la respuesta. Están los distintos centros, toracolumbar, el centro de la erección del pene en el hombre, y obviamente la vasocongestión, pues que aplica para hombre y para mujer como tal. Y acá están los estímulos que se dan, que los veremos en más detalle más adelante, a nivel de estímulos sensoriales y de experiencia, imaginación y memoria. En esto pues no los voy a aburrir mucho con toda esta parte, pero sí quiero que se den cuenta que esto ya está muy diferenciado. Antes se pensaba que el amor y la sexualidad crecían como planticas o surgían espontáneamente, ¿no? Entonces, esto ya tiene unas explicaciones, y por ende, o sea, cuando tiene una explicación de los mecanismos, cómo se suceden, también tiene unas opciones de intervención cuando algo no está funcionando bien. Entonces, a todo lo que provoque una respuesta sexual en un ser humano se le denomina estímulo sexual efectivo. Y esto está mediado por los estímulos reflexogénicos y psicogénicos. Esta es una propuesta de Chávez. Básicamente recordar que los esteroceptivos, o sea, los que vienen de afuera, pues están muy relacionados con el estímulo a genitales, con el tocamiento o la caricia. Los psicógenos están más relacionados con los órganos de los sentidos, y los interoceptivos están muy relacionados con el estímulo a nervios, especialmente lo que es pudendo, lo que es llenado de vejiga, y la parte psicógena con fantasía, con recuerdo, memoria y sueño. Acá hay un aspecto muy importante. Yo hace más o menos unos 3-4 años estoy en contacto con el doctor Barry Komisaruk, quien es la persona que me parece a mí en este momento sabe más en el mundo sobre orgasmo, y él ha descubierto unas vías interesantes de, sobre todo toda esta parte interoceptiva, que se está trabajando bastante para lo que es el desencadenar orgasmo, por ejemplo en personas que tienen paraplegia o que tienen trauma raquimedular. Ya hizo 2 publicaciones en las cuales, por ejemplo, en mujeres que se les hace estímulo interno vaginal, se encontró una vía por el vago que puede desencadenar orgasmo a nivel cerebral, pues que eso no se conocía. Las primeras publicaciones son de él en los últimos 5 años, y en este momento presentó un grant a ver si podemos hacer esta parte para demostrarlo en personas con trauma raquimedular
básicamente masculinos. Ustedes saben que acá, desafortunadamente por la situación de violencia, pues tenemos, o sea, yo hice una investigación de trauma raquiomedular y sexualidad, y por eso pues estamos viendo si se logra ese gran, podríamos mirar qué pasa en ese nivel. Entonces, teniendo esa mirada general de lo que es la respuesta sexual humana, vamos a empezar y me voy a enfocar en aspectos del deseo, de la excitación y del placer para la mujer. O sea, mucho de esto puede aplicar para el hombre, pero hoy pues va a estar orientado hacia la mujer. El deseo, entonces, recordemos que tiene un componente sensorial absolutamente grande, y sensorial es todo lo que tiene que ver con los órganos de los sentidos. Tiene la parte de experiencia, de imaginación, que ustedes saben que la tradición judeocristiana siempre ha bloqueado y ha inhibido lo que es la imaginación, que no es otra cosa que poder tener fantasías. O sea, cuando a la gente se le preguntaba cómo son sus fantasías, como que es pecado, o sea, de eso no se hablaba. Y la fantasía es una herramienta fundamental en el proceso terapéutico sexual. Y la memoria, que esto está muy relacionado con lo que son esos bloqueos geográficos, con lo que son básicamente los temores y las reacciones que pueden tener las mujeres después, inmediatamente o muchos años después, cuando han tenido situaciones de abuso o de acoso sexual, por ejemplo. Pero también, obviamente, la memoria tiene unos eventos positivos y gratificantes muy grandes. Entonces, cuando hablamos en general del deseo y de toda esta respuesta de la mujer, tenemos que, o sea, integralmente nosotros tendríamos que considerar la sexualidad. No es solamente lo que nos dijeron tantos años, que era, y de hecho se llamaba salud sexual y reproductiva. Solamente hacia el 2004 la OMS define y decide entonces dividir a la salud sexual de la salud reproductiva, y en este momento ya se puede manejar así, aunque si ustedes ven en Colombia todos los servicios, los que hay, se llaman salud sexual y reproductiva, que etimológica y semánticamente pues es absurdo, no tendría razón de ser. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad, ya no es solamente la parte reproductiva. De hecho, con todo el avance tecnológico, con las técnicas de reproducción asistidas, ese discurso de la iglesia se quedó atrás, porque para tener hijos no se necesita ni siquiera que medie una relación sexual. Puede mediar una económica. Si tengo plata, voy al banco de semen, compro el semen, el de los daneses es el más apetecido mundialmente, y simplemente me hago inseminar. Entonces ya eso no es, ¿sí? Entonces tenemos otros elementos. Hay diferencias de género. Cuando les hablaba de masculinización y feminización cerebral, eso demarca una serie de diferencias en el abordaje de la sexualidad. Hay la parte de autodeterminación erótica, o sea, yo tengo que autodeterminarme, tengo que saber qué me gusta, qué quiero. Desafortunadamente a los hombres se les pone también mucha carga. En primer lugar, a ellos se les nota si están excitados o no. Tienen problemas si el pene no se pone erecto. La mujer puede cañar todo lo que quiera con eso, ¿sí? Y de hecho pues hay mucha situación en este aspecto. Pero fuera de eso, la mujer tiene la decisión de decir: es que yo no quiero tener la relación ahora. Y si no me da para el pan y la leche para mañana no importa, pero no quiero tener la relación sexual ahora. O es capaz de autodeterminarse haciendo su automasturbación. O sea, la sexualidad es muy rico vivirla en pareja, pero igualmente se puede vivir sola. Y la mujer puede hacer toda su autodeterminación erótica. Está el placer como tal. O sea, la sexualidad hace parte, en la misma categoría evolutiva, filogenéticamente hablando, de lo que es el sentir hambre, el sentir sueño y el sentir ese deseo y esa pasión por la comida, por ejemplo. Entonces, si ustedes comen pollo, arroz y papa todos los días, pues todos los días no lo echan en un agua con sal y allí garantizarían proteína, carbohidrato y demás, ¿cierto? ¿Cómo lo preparan? O sea, ¿qué recetas hacen ustedes con pollo, papa
sancocho, sudado, puré, pollo asado, apanadito, ¿cierto? Hay ensalada de papa, cazuela de pollo, fricassé, o sea, tenemos infinidad de cosas. ¿Y qué hace la diferencia? Cuando ustedes ven un plato servido, el olor es distinto, el color puede ser distinto, o sea, eso genera placer y eso incita a los sentidos y eso hace entonces que se haga de una manera o de otra. Pero ¿por qué será que casi siempre tienen las relaciones sexuales en la cama por la noche y con la luz apagada? Entonces ese componente de placer como placer hay que vivirlo y hay que incorporarlo en la sexualidad. Y obviamente si hay un vínculo afectivo, pues se va a poder tener orgasmos tántricos, se va a tener el intercambio de quintesencias, mente, cuerpo, espíritu, o sea, va a ser muy rico. Pero igual, cuando una pareja se encuentra en una aventura de una noche que no se conocen, pueden tener también orgasmos, o sea, la respuesta fisiológica se da sin que medie ese vínculo afectivo. Entonces tenemos que mirar esto muy integralmente. En el modelo de Wasson, que ya lo presentaron, básicamente yo lo correlaciono con el gráfico modificado de respuesta sexual, es simplemente para recordarles que ese impulso sexual espontáneo y de hambre pues corresponde, y esa parte la compartimos con animales, o sea, nuestra parte más primitiva del cerebro es instintiva, que la compartimos con reptiles, la otra parte es la emocional, que la compartimos con mamíferos. Por eso si el dueño se les va o si uno no va a visitar a la mascota durante un tiempo, pues le da manifestaciones como de tristeza o de alegría o demás, porque eso lo compartimos. Lo que nos diferencia a nosotros de las especies inferiores es nuestra parte racional del cerebro, y eso es realmente lo que nos da el componente de erotismo. O sea, los animales tienen instinto, tienen pasión, pero ellos no saben qué es erotismo. O sea, esa parte de conciencia, de saber que amamos y que tenemos placer con la sexualidad, hasta ahora solo nos pertenece a nosotros como seres humanos. Entonces, en este modelo básicamente, pues se incluyen todos estos aspectos, lo que es el impulso, lo que es el hambre como tal, esa parte del deseo, y ya todas las motivaciones, la excitación y demás que llevan pues a dar una respuesta en lo que les presentaba como continuum erótico sexual. Y cuando hablamos de deseo, entonces no basta, muchas de las parejas en lo que se va agotando esa parte sexual es por la rutina, ¿sí? Y uno, aunque lleve muchos años, o sea, hay pacientes que le dicen, pero es que yo llevo solo 2 años de casado, trabajo todo el día estoy con mujeres muy bonitas, elegantes, perfumadas, arregladas, y por la mañana no te levantas porque pues sigues durmiendo, y cuando llego por la noche a las 7 ya estás con una túnica grande, sin brasier y un caimán con el pelo cogido. Entonces, o sea, qué ganas voy a tener también yo de tener una relación sexual o de aproximarme a una caricia. Entonces, esto hace parte del lucimiento, o sea, hay que motivar, recuerden los sentidos. Igualmente en la sexualidad está toda la diversidad, o sea, entre la pareja acuerdan cuál es el tipo de actividad o de relación que quieren tener, y lo importante es que aquí, por ejemplo, ven que cada uno está disfrutando a su manera. Importante tener en cuenta factores ambientales, si hay ruido, si están teniendo la actividad sexual y el vecino con las paredes de cartón de ahora les hace así, pues obviamente inhibe, y he tenido varios casos de personas que empiezan a hacer evitación sexual pues porque han tenido algún problema ambiental. Y obviamente la sexualidad se vive mejor si hay salud, y si no hay problemas, entonces ahí tendríamos que mirar pues todo lo que pueda afectar esa respuesta y ese deseo. Entonces ese cerebro instintivo y emocional nos da una marca de diferencias de género en cuanto a instinto y a emociones. Les decía, la mujer responde mucho más, la mujer es cerolálica para lo que es su excitación. Esto quiere decir que a las mujeres el cuento nos entra con el cuento. A las mujeres hay que hablarles, hay que decirles cosas,
Y allí no les puedo decir si cosas bonitas y románticas o cosas sucias, como dice la gente, porque hay de todo, en esto hay gustos para todo. Hay mujeres que les gusta que les digan groserías, que las traten fuerte y eso las excitan más, y a otros les gusta es que les hablen como niñitas o que sean muy dulces. Entonces, lo importante es que cada pareja pues determine realmente qué es lo que les gusta. Y el cerebro y el hombre es muy visual, por eso es que le encanta pues ver a la mujer con la media negra, o que se siente mal, o que se le abra la blusita y se le vea el encajecito del brasier, y por eso es que el hombre es más consumidor de pornografía, básicamente porque tiene una mayor dependencia visual. En el cerebro racional ya se dan entonces los comportamientos más elaborados y sofisticados, está muy mediado por la educación y la cultura, y obviamente es lo que alimenta este erotismo que ya les hablé. Lo que es la parte de epigenética y plasticidad cerebral también ya nos da más elementos acerca de la labilidad de los determinantes biológicos. Esto quiere decir que se puede moldear, y por eso los procesos terapéuticos tienen cabida, porque se pueden hacer los cambios. Y las diferencias neurofisiológicas entre hombres y mujeres afectan lo que son las estructuras más primitivas del cerebro. Esto hay estudios muy interesantes, hay varios libros, pues cerebro de hombre, cerebro de mujer, cerebro femenino, cerebro masculino. O sea, quien esté interesado pues en este tema puede leer muchísimo, porque ya hay realmente más publicaciones. Entonces es importante tener en cuenta que deseo es diferente de razón. Bien lo dice el saber popular, si se acuerdan de la canción de Gilberto Santa Rosa, Conciencia, ¿no? La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me dice que sí debo. Entonces hay algo, Pérez Tupinja es un español que publicó en el 2003 un libro interesantísimo que se llama La ciencia del sexo, y en alguna conversación personal me decía, no podemos decidir qué nos gusta, pero sí hacer o no lo que nos guste. Y esto es muy importante para poder tener apertura y libertad, y es una de las cosas que le falla mucho a la mujer. O sea, hay muchas mujeres que no tienen orgasmo porque no se lo permiten, porque les da temor a abandonarse, porque les da temor a que oigan que puede gritar y que puede gemir. Bloquean la eyaculación porque sienten que se van a orinar y les da pena pues que mojen a la pareja. Entonces acá hay muchísimo que trabajar en sexualidad femenina para poder liberar un poco más esto. Entonces vamos a mirar el deseo desde el cerebro sexual como tal. Acá básicamente todo esto es lo que denominamos nosotros el centro sexual del cerebro, y como factor importante recordar este cuerpo calloso que desde muchos estudios de metaanálisis tiene diferencias en tamaño. El cuerpo calloso es el que nos conecta a los dos hemisferios, izquierdo y derecho, por esta estructura. Entonces lo que ya se sabe es que el cuerpo calloso tiene más conexiones y mayor tamaño en la mujer, y esto hace que la mujer por eso responda con más palabras ante las emociones, que responda mucho más rápidamente, y que al hombre, cuando le estamos haciendo la segunda pregunta sobre qué le pasa, pues ya se cansó y ya no responde, y le dice, si seguís con la cantaleta, mejor nos devolvemos. ¿Sí? Entonces allí hay unos factores de género. El hombre tiene un centro de lenguaje en el lado izquierdo y las emociones en el lado derecho, y las mujeres tenemos múltiples focos para el lenguaje en el lado izquierdo y en el derecho, un cuerpo calloso que nos conecta más, por eso respondemos más rápidamente con palabras ante las emociones. En general, pues el hipocampo y la amígdala van a ser factores completamente fundamentales en todo lo que es esta respuesta sexual, y lo que son estas estructuras que se llaman los núcleos preópticos anteromediales del hipotálamo, que básicamente lo que presentan son diferencias en masculinos y femeninos en el tamaño, y esto se da ya por otros factores pues, de desarrollo cerebral que igualmente no vamos a tocar acá. El amor y la sexualidad tienen ya pues mucho desarrollo en lo que
es la parte neuroquímica. Yo tengo otra conferencia que es solo neuroquímica del amor, pero básicamente nos falta también descubrir mucho. Sin embargo, ya sabemos por qué se da el apego, que es por la oxitocina. Por eso lo que decían las mamás hace muchos años, ahora ya no se da tanto, es que esta muchachita parece que ya hubiera probado algo porque está pegadísima a ese muchacho. Lógico, o sea, cuando hay orgasmo hay oxitocina y hay endorfinas, y la oxitocina es básicamente la que da el apego. Por eso parejas que empiezan a dejar de tener relaciones y el orgasmo no se da solo por penetración, que dejan de tener orgasmo, entonces pueden desapegarse o pueden no fomentar mucho lo que es esa relación, pueden no cimentarla y se quedan simplemente en la atracción y limeranza, que está gobernada por endorfinas en el inicio y por básicamente otros neurotransmisores, y tiene una duración que es mucho menor de unos 6 meses a 1 año. Entonces, hay funciones esenciales, como les mencioné igualmente, con el continuo neurótico sexual, que tienen que ver con el afecto, con la parte cognitiva y con la parte social, y esto se maneja muy a nivel cerebral y muy desde lo que es el sistema límbico, con unas acciones básicamente de hipotálamo, de amígdala, que tiene que ver con recompensa, y todo lo que es el núcleo accumbens, que es lo que va a propiciar posteriormente el que se hagan, o sea, es la misma zona que tiene que ver con las adicciones, y esta zona también está muy mediada por el GABA, por el ácido gamma-aminobutírico. Entonces, cuando uno tiene personas, por ejemplo, con adicciones al amor o a la sexualidad, pues tiene que trabajar básicamente sobre esa zona, y está muy implicado en lo que es el deseo. Entonces vamos a mirar algunos aspectos. Recuerda que les hablaba de que el deseo era muy sensorial. El olfato es el sentido más primitivo, ¿sí? De todos, es el que tiene una conexión más directa con el cerebro, y obviamente el olfato juega un rol muy importante en lo que tiene que ver el deseo sexual, por feromonas, por olores socialmente establecidos, y hay unos estudios en los cuales ya se ha encontrado que, por ejemplo, personas que se hacen rinoplastia y que le dañan el centro básico pueden empezar a tener problemas con el olfato y puede alterarles un poco su respuesta a nivel del deseo. Cuando hablamos de neuronas olfativas y de feromonas, las feromonas son unas sustancias que ya están demostradas en seres humanos, que son tan propias como las huellas dactilares, y acá sí que se presentan inconvenientes en esta parte del deseo. Hay, por ejemplo, mujeres que le dicen a su pareja: es que hasta que no te bañes no tengo relación sexual contigo, y están borrando lo que son las feromonas de ese sudor, que se acumula mucho más en la axila y en zona inguinal, por ejemplo. Entonces, todo esto también se debe de negociar a nivel de pareja. Está básicamente la relación del olfato con el recuerdo. Era lo que les decía: si llego a una reunión social y empiezo a oler en una persona muy cercana el perfume que tenía una pareja mía que me dejó y me abandonó y que me volvió miseria, o sea, sin tenerlo muy conscientemente, yo me hago lejitos y ya le cojo como fastidio a esa persona. O sea, químicamente no voy a vibrar mucho con esa persona. Pero si el de acá tiene la noción del que me ha hecho ir al cielo y volver, entonces yo busco muy inconscientemente conversar mucho más con esa persona. Entonces, todo esto tiene que ver y se mueve pues por estas vías, básicamente en lo que es recuerdo y lo que es olores. A nivel de visión y del gusto, ya les dije que la parte visual es mucho más masculina que femenina. No quiere decir que a las mujeres pues tampoco sean ajenas a los estímulos visuales. Y el gusto no es gratuito, y estos son unos cupcakes que están ahora tan de moda, que son un cerebro de chocolate. El cerebro, pues porque es el eje de la sexualidad, y porque el chocolate,
porque el saber popular, como les digo, es muy sabio. ¿Y por qué en este mes de amor y amistad se regala tanto chocolate? Porque el chocolate tiene la FEA, la feniletilamina, que es la que tiene que ver mucho con la parte de atracción. Entonces, si uno da chocolate, no solo le mejora un poco la depresión, sino que va a tener mucho más sintonía con esa persona que pretende conquistar. Igualmente la visión y el tacto, obviamente se siente mejor sin el zapato, pero para el deseo hay mucha parte del fetiche. Los zapatos pues son el fetiche preferido, por eso puse esta foto. Y entonces a nivel del tacto se manejan, y a uno le da pesar que hay muchas parejas que dicen no, es que ya no tiene erección, o no, es que yo no quiero, es que me duele, y bloquean completamente la sexualidad porque no hay penetración. Pero si ustedes se dan cuenta de la riqueza que tiene el tacto, o sea, el tacto le mueve no solamente sensibilidad superficial, sino profunda, y sensibilidad estereoceptiva, o sea, el movimiento. Entonces uno le enseña a las personas el tipo de caricia para cada uno de estos estímulos. Hay receptores superficiales más de piel, hay otros más profundos cuando uno hace este tipo de masaje, por ejemplo, con o sin desplazamiento, o cuando hace los pellizcamientos gruesos, por ejemplo. Y hay otro tipo de caricias que son más superficiales, y si se dan cuenta hay muchas parejas que les gusta mucho la caricia en los pies. Si ustedes aprenden, por ejemplo, a jugar con el hallux y con el dedo pues, del pie, a hacerle ciertos movimientos, van a lograr maravillas, porque esto mueve sensibilidad estereoceptiva básicamente profunda, y hay unas conexiones muy directas al cerebro para desencadenar deseo. Entonces el tacto es muy importante, la mujer es mucho más dependiente del tacto, pero igualmente le gusta al hombre. Y en el caso del olfato, el olfato es mucho más de dependencia femenina porque está ligado a los estrógenos. Entonces por eso es que las mujeres cansan más con el olor, o que huele rico o que huele feo. Y esto, pues, y si están en la etapa del estro, pues se van a poner más rematadas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. A nivel de tacto y gusto, igualmente uno puede hacer muchas cosas. Ahora ya se venden estas pinturas para hacer pintura en el cuerpo, para jugar con esto. Vienen de chocolate, de fresa, de amaretto, o sea, de diferentes sabores. Esto se consigue en las tiendas de sexo. La audición, les decía, la mujer es cerolálica, entonces hay que fomentarlo. Y siempre es importante recordar ese poder de los sentidos. Pues la parte del gusto se puede jugar con regar champaña, con regar miel con cuidado si tienen vello, porque hay más de uno que se ha quedado pegado, con regar vinito o chocolate derretido u otras cosas. Entonces las parejas pues se ponen de acuerdo con esto. Hay muchas que se complican, dicen, pero es que ¿cómo me van a quedar las sábanas untadas de fresa? Que son de las sábanas heladas, ¿sí? O póngale un plastiquito, o póngale, o sea, hay muchas maneras, pero a veces, o sea, detalles tan mínimos tiene uno que conversar pues en el proceso terapéutico. Hay estudios que se han hecho relacionados con acciones para aumentar el deseo, y se habla específicamente, todo esto es con evidencia, de la inteligencia emocional. O sea, no basta ser muy racional, si no le pone el juego de sentidos, si no le pone la creatividad, esa inteligencia emocional, que recuerden que tiene que ver con lo intrapersonal y con lo interpersonal, pues no va a ser de la mejor manera. Acá está lo intrapersonal, lo interpersonal, el poder ayudarse de música, el poder hacer estímulos visuales, espaciales. Pues no siempre tienen que estar en el columpio del amor, pero de vez en cuando que hagan algunas alternativas va a estar muy bien. Igualmente en la Universidad de Milán presentaron evidencia sobre lo que eran los estilos de vida saludables, evitar la vida sedentaria con aumento del deseo sexual. En la Universidad de Harvard tienen estudios demostrativos de cómo el ejercicio del yoga puede aumentar básicamente los niveles de deseo sexual.
En el Journal of Sexual Medicine hay un estudio también muy interesante con evidencia en el cual se demuestra cómo el vino puede básicamente aumentar los niveles de deseo en unas cantidades moderadas. O sea, no es emborracharse porque luego se quedan dormidos y no pueden hacer nada. Y por supuesto el chocolate, este también está en el Journal de Medicina Sexual. Esto, ustedes ven por ejemplo que acá en Cali, en Colombia, no se pueden conseguir chocolatines con otras formas, ¿no? Estos los conseguí en Praga y había toda la serie del Kama Sutra hecho en chocolate, o sea, pues belleza, además que sabe muy sabroso. Entonces vamos a mirar algunos aspectos de excitación femenina. Recordar todo lo que es la zona de genitales externos e internos y sobre todo recordar que las estructuras femeninas relacionadas con la respuesta sexual en el nivel de excitación tienen que ver con el glande, el cuerpo y la porción crural del clítoris, el glande periuretral, la uretra, el introito vaginal, la fascia de Halgans, el punto G y los músculos pubococcígeos. Con el punto G todavía hay gente que dice que no existe, pero las mujeres que lo hemos sentido podemos afirmar que efectivamente sí existe. Igualmente, solamente en el año 2000 el Comité de Anatomía a nivel internacional aceptó el término de próstata femenina para determinar una estructura que tiene que ver con esto básicamente, es el glande periuretral y toda esta parte de fascia de Halgans que existe en las mujeres y que de Graf había descrito desde hace más de 100 años, pero que no le habían prestado atención y que luego en la década de los 40 otro autor de 1940 lo postuló, pero básicamente fue proscrito y tuvo muchos problemas por hablar del clítoris. Sabemos que la mayoría de investigaciones las hacían los hombres, entonces obviamente estaban más centradas en el falo que en el clítoris. Hay también hallazgos y avances que ya se tienen a nivel de inmunohistoquímica en relación con la excitación de la mujer y ya se ha comprobado que hay presencia de la enzima óxido nítrico sintetasa en nervios y vasos sanguíneos de lo que es cuerpo cavernoso y glande del clítoris, y el óxido nítrico participa en la erección del clítoris. En la parte del glande, como se da en el hombre, pues como no hay ya cuerpos cavernosos, hay solamente tumescencia y no rigidez. Y hay unos neurotransmisores no adrenérgicos y no colinérgicos, tanto en vagina como en clítoris, que ayudan a todo este proceso. La vagina ya no se considera como un órgano receptor simplemente, sino que es un órgano activo que tiene mucho que ver con la parte, por ejemplo, de reproducción, con las peleas y las batallas que se dan de espermatozoides para el proceso reproductivo, y además es la parte elástica que permite una penetración peneana sin dolor independiente del tamaño del pene, si es largo, si es corto, si es grueso, si es delgadito. Y tiene una estructura histológica que está compuesta por capas mucosa, muscular y serosa. Igualmente el glande periuretral es un área triangular móvil de una mucosa membranosa vaginal que puede ser empujada hacia adentro y hacia afuera de la vagina por el pene. Entonces esto entra a jugar y por eso uno tiene que examinar a cada paciente a ver más o menos cómo está su conformación de clítoris, si va tendido, si va oblicuo, si va más hacia adelante o hacia atrás, y cómo mueve esta mucosa membranosa, porque eso va a tener relación con la posibilidad de dar un tamaño. La uretra femenina tiene más o menos 3.5 centímetros de longitud, está rodeada por ese cuerpo esponjoso y por un tejido submucoso vascular. Cuando esto pues empieza a sobar a través de lo que es el punto G, entonces puede producir la eyaculación femenina, y también se libera serotonina de las células paracrinas que están contenidas en ese epitelio uretral. Esto de pronto acá lo pueden entender un poco mejor si hacemos como un corte sagital. Este es el clítoris y la gente solamente ve esto, o sea, usualmente si ven esta puntita que es parte del glande, entonces lo que hace la pareja, para no decir pues que los hombres, es que
le hacen 2 pasecitos así y creen que ya está lista, ¿sí? Y eso le fastidia la mayoría de veces a la mujer. Entonces no se dan cuenta que hay que estimular todo lo que es este cuerpo del clítoris, que está, por eso uno tiene que examinar a ver de qué manera está anatómicamente. Acá está la vejiga, esta es la uretra y esto era lo que les hablaba del triángulo. Cuando yo introduzco el dedo por acá, ¿sí? Más o menos a 3 centímetros de la entrada en una situación antero-superior, entonces encuentro una cosa que es más rugosita, que no está lisa, y ese es el punto G que le llamamos, que corresponde básicamente a ese triángulo periuretral en un tacto que es a través de la pared. Esto, como ven acá, se esponja y el clítoris también pues se va poniendo más erecto. Ese punto G entonces lo descubrió Grafenberg y se considera que es el área en la cara anterior de la vagina cuya estimulación produce excitación y la eyaculación en algunas mujeres. Uno lo puede mirar básicamente pues con espéculo, o esta es mejor, es una toma lateral, y la diferenciación es, si ustedes con la punta de la lengua se tocan el carrillo internamente, hacen esto, allí hay una sensación, ¿cierto? Si ahora con la punta de la lengua se tocan el paladar posterior, la sensación es igual o es distinta. Distinta, ¿cierto? Esto acá es liso y atrás es rugosito. Igual cuando ustedes van entrando acá, esta parte es lisita y de pronto encuentran un morrito que es rugosito y allí hay que hacerle y hay que hacerle y allí se desencadena la eyaculación. Igualmente, pues se conoce lo que les decía como próstata femenina, toda esa parte que rodea, y da una sensación erógena que está localizada en la vagina a lo largo de la superficie suburetral, y la estimulación produce la emisión de líquido. Como les decía, Dickinson planteó esto en 1944, pero esto volvió a quedar completamente oculto hasta el año más o menos 2000, en que Francisco Cabello, un sexólogo español que lo traemos para la cita con la sexología, a la cual están cordialmente invitados, que va a ser en Bogotá, en el Hotel Cosmos, del 16 al 18 de octubre, descubre y pues publica la eyaculación femenina como un hecho real. No en vano los, como se le llaman, vibradores, que se llamaron consoladores antes, ya los más modernos vienen así. Esto acá tiene como unas bolitas, cosa que haga efecto en la vagina, ¿sí? Tiene este glande, que este ya tiene las pilas solamente acá, antes eran unos cables y unos aparatos largos. Tengo otra conferencia solo de juguetes sexuales en la que esto lo presento mucho más históricamente, pero básicamente ahora los vibradores pueden hacer movimiento hacia arriba y hacen este movimiento circular, y tienen la gran ventaja y maravilla que es este, a veces lo ponen como cito, como ratón, de distintas maneras, que básicamente al entrar a la vagina, este más grande, este se queda acá sobre el clítoris, entonces le vibran el clítoris, hace el doble estímulo, y por eso hay mujeres que dicen que este es mi mejor amigo, y a veces pues no hacen mucho caso de la pareja o por conseguir pareja. La excitación, el punto G, pues es una zona muy inervada, ya les expliqué en dónde está, pero también genera, cuando se les estimula en muchas mujeres, temor, sensación de orinar, y pues no se dejan ir. También hay algunos estudios de los últimos 2 años en los cuales se plantea que hay algunas mujeres que no tienen punto G y que por eso no presentan la respuesta eyaculatoria. Esto todavía está en investigación. La fascia de Hallmans, pues que vendría a ser como toda esta parte, es una lámina fibroelástica con contenido muscular y con colágeno que está entre el trígono de la vejiga y la parte anterior de la pared vaginal. Tiene una red neurocelular y buen contenido de corpúsculo de Krauss, y su estímulo aumenta la vasocongestión y la sensación de placer. Por eso uno le puede enseñar a mujeres a que ellas solas se autoestimulen y aprendan a tener la eyaculación antes de irse con la pareja.
y esto pues se puede hacer. Y otro personaje importante son los ubococcígeos, que dan un elemento sensitivo motor cuya estimulación favorece la excitación del orgasmo. Y de manera preventiva es muy importante que nosotros le enseñemos a las mujeres desde chiquiticas a hacer el estímulo y el reforzamiento de los ubococcígeos, porque eso le va a dar más sensación orgásmica, le va a dar mucha mayor expulsión igualmente eyaculatoria y le va a dar unos mejores niveles de excitación si aprende a hacer pues los ejercicios de Kegel y todo el paquete que se hace cuando uno trabaja todo lo que es piso pélvico. Entonces la excitación tiene que ver igualmente con acetilcolina, que es un neurotransmisor de neuronas preganglionares, y básicamente no parece influir en la contractilidad del músculo liso de los cuerpos penianos o los cuerpos cavernosos del clítoris directamente, pero sí lo hace activando receptores colinérgicos de células endoteliales. O sea, todo esto funciona con endotelio, de allí que personas que tengan diabetes, hipertensión, vida sedentaria, tabaquismo y demás van a alterar su excitación tanto en hombres como mujeres. El óxido nitroso se cree entonces que es el factor de relajación, se sintetiza a partir de su precursor, la L-arginina, por mediación de la óxido nitroso sintetasa. Y ya hay algunos estimulantes y lubricantes que traen entonces la L-arginina y realmente ayuda bastante en lo que es ese proceso de excitación local. Había una sustancia muy buena acá que se llamaba Stil, pero como la vendía a un laboratorio no muy conocido y a un bajo precio, los laboratorios grandes la aniquilaron y ya no se volvió a conseguir. Los mecanismos de acción: la lubricación se da por un transudado del epitelio vaginal, de glándulas vaginales y cervicales, pero obviamente eso no da mucho volumen, y el epitelio vaginal, que es plano estratificado, no trasuda tanto volumen. Posiblemente esto se hace por el volumen intersticial del tejido glandular. La excitación, entonces, para ir redondeando con todos los elementos anteriores, es una respuesta vascular que viene de unos procesos centrales, experiencia, imaginación, memoria, y unos mecanismos periféricos que no son genitales, como el sudor, la salivación, la vasodilatación cutánea, y unos mecanismos más genitales que tienen que ver con tumescencia de clítoris, de labios y de vagina. Es susceptible de nuevo a estímulos positivos excitatorios o negativos inhibitorios. Alguna vez me conseguí una gallina muy grande y la disequé porque siempre tenía la idea para poderle explicar a las pacientes. O sea, ustedes ven que fotos y cosas de clítoris casi no se consiguen. Y yo decía, realmente, y no sé, por algo será que hacían las apuestas del huesito de la alegría, ¿se acuerdan? En las casas. Y si ustedes ven, este es un clítoris divino, o sea, ese huesito es muy parecido al clítoris, lo que es glande y todo este tejido glandular. Luego vienen los dos diapasones que son los que se afirman, ¿sí? Digamos que el clítoris, pues esto acá es un poquito más prolongadito, pero así, en esta toma, se ve lo que serían clítoris. Entonces, por eso, pues hay que trabajar mucho sobre esta parte del cuerpo y no quedarse simplemente con esta puntica que es la que se asoma. El clítoris entonces es un órgano complejo que tiene más de 18 estructuras y contiene más de 8.000 fibras nerviosas, y está diseñado básicamente para producir placer. La mayoría de mujeres requieren el estímulo del clítoris para experimentar orgasmo. Realmente el 70% de las mujeres, su orgasmo se desencadena por estímulo clitoridiano, pero le llega a uno la pareja o la paciente diciendo: es que yo soy anormal porque solo tengo orgasmo por el clítoris. O sea, eso es perfectamente normal. Solo 15% de mujeres tienen por penetración vaginal. De hecho, hay estudios de los últimos 3 años en los que algunos autores plantean que el orgasmo vaginal realmente no existe, que es un orgasmo también clitoridiano, simplemente que el estímulo puede ser anterior y más visible en el 70%, o puede ser intravaginal por estímulo posterior del clítoris, pero que todos son clitoridianos. Eso pues también todavía está en discusión, pero es importante conocer para hablarle a los pacientes.
La función principal entonces es la fuente de estímulo erótico. Tiene entre 2 y 4 centímetros el cuerpo y el glande, con unas extensiones de vesículas cavernosas hasta de 9 a 11 centímetros y una porción glandular que es de 2 a 3 centímetros con un diámetro similar. No está cubierto con albuginia, por eso pues no da la rigidez. Y los bulbos clitoridianos, que son como eso que les mostraba alrededor de toda la parte periuretral, pues tienen que ver con todo el proceso de excitación. Acá ya uno lo que hace es que hay unos estudios que son como de 1930 en que había una diferenciación de los distintos tipos de próstata femenina. Entonces hay unas que están más concentradas periuretralmente, por eso son mujeres que tienen orgasmo más rápido, otras que lo tienen a lo largo, entonces allí también pues hay diferencias. Y el glande es un conjunto eréctil piramidal, se puede asimilar en su estado más grande al tamaño de la primera falange del dedo pues, de una mujer, y tiene múltiple inervación y vascularidad. Lo que se llama el corpúsculo de Krauss está localizado acá. Este es un pene, visto embriológicamente el clítoris viene de la misma fuente y está localizado en el frenillo del clítoris. Es un rollo muy denso de fibras nerviosas especiales que forman un nudo y que es muy sensible al tacto en la superficie tanto del pene como del clítoris, y se concentra principalmente en la corona y en el frenillo del glande. Acá está entonces cuando se da la excitación, este es el clítoris, es como un pajarito, ustedes lo ven que es muy bonito. Acá está lo que es el glande, esto es el cuerpo con tejido glandular y los diapasones se pegan hacia acá. Básicamente tiene ramilletes de fibras musculares con matriz de colágeno, tiene un entretejido con senos endoteliales o lagunas, y todo esto pues forma charcos, que es lo que va a dar la erección también del clítoris, y como les decía está mediado por acetilcolina. Estos 3 cuadros siguientes los paso muy rápido, creo que no son pertinentes, pero es simplemente para decirles que ya está delimitado cómo se da excitación, orgasmo y resolución tanto en hombre como mujer, ¿sí? Y cuáles son pues las reacciones extragenitales que tienen ambos sexos. Entonces esto ya está diferenciado. Igualmente cuáles son las raíces y de dónde, qué nervios participan en cada una de estas respuestas. Básicamente son el pélvico, el hipogástrico y el púbico, y ahora, como les decía, Comisario pues ha encontrado que el vago tiene también una incidencia en esto, y está diferenciado pues la función que tiene a nivel de emisión y demás. Y esta no pretendo que la puedan leer, pero la tengo que presentar así entera. Están ya todos los neurotransmisores, pues los que se conocen hasta ahora, y su acción, si es a nivel central, si es a nivel de médula o si es a nivel de cerebro, cómo se mueven en cada una de estas respuestas. La excitación entonces es un evento vascular y neuromuscular, se controla por estímulo parasimpático y hay una inhibición simpática que se da por el hipogástrico, que proviene de T12 hasta L3. El nervio pélvico y el hipogástrico inervan esta parte: vejiga, uretra, glándulas sexuales, vagina, útero y clítoris. El cavernoso pues tiene que ver con la vasodilatación, y existe un mayor número de estas fibras en lo que es la porción anterior superior, que es lo que conocemos pues como punto G. La excitación entonces en la mujer da una serie de cambios en los órganos sexuales femeninos. Durante la fase de excitación aumentan los labios menores, aumentan los mayores, el útero se sube y arma el globo, hay una expansión bulbosa de lo que es ese fondo vaginal, y el clítoris se agranda realmente más en diámetro que en longitud. Por eso uno le tiene que enseñar a las pacientes y a sus parejas a que hagan el estímulo de forma distinta a simplemente el rocecito. Y acá es como está él en reposo y como se pone. También yo siempre vuelvo a la sabiduría popular. Ustedes saben que uno de los nombres que le dan al clítoris es el gallo, ¿cierto? ¿Y a qué se les parece esto? A un gallo de pelea, ¿cierto? Él levanta, fíjense cómo levanta el glande cuando ya está completamente excitado.
todo esto se llena y se encharca y estos diapasones se vuelven básicamente como unas alas. Entonces vamos a mirar algo del placer. El placer, pongo estas plumas que sirven mucho para mover sensibilidad superficial. Esta es de pavo real y esta de avestruz. Esta en Estados Unidos les cuesta $5 en una tienda de sexo y esta entre 15 y $25. Y para hablar del placer, me gusta poner la definición de qué es jugar, o sea, qué nos dice el diccionario de qué es jugar. En el diccionario erótico obviamente lo correlacionan con popular. Sin embargo, ¿cuántas personas dejan de jugar después de su vida sexual? Se limitan simplemente a una cuestión muy concreta por obligación porque toca y quitan el elemento del juego. Entonces tiene un sentido muy amplio en lo que es el trato carnal, abarca desde el galanteo hasta el coito, incluye las caricias, posturas y toda práctica gozosa de dicho trato. A nivel latino, jugársela, ¿qué quiere decir? Engañar, ser infiel, ¿cierto? Y en otros países, por ejemplo, este es un dado que conseguí en Filipinas, o sea, ustedes van a las salas de las casas y estos dados están allí naturalmente, ¿sí? Y cada cara tiene pues una pose distinta y es muy normal. Hay pues toda clase de juguetes y de estimulantes igualmente para el placer. Y el placer como tal viene del infinitivo sustantivado que quiere decir goce. Se trata de una sensación física que es agradable, que es intensa y que constituye el principal aliciente de la actividad sexual, sobre todo cuando las dos personas participan en provocarlo y en satisfacerse mutuamente. El placer en sí mismo requiere entonces de la memoria para prolongarlo. Venus pues es la diosa del placer y a mí me gusta mucho las flores y también siempre encuentro las formas tanto fálicas como femeninas en las flores. Si ustedes ven una orquídea es perfecta, tiene el clítoris, tiene el introito, los labios, ¿sí? Y las buscan y van a encontrar cosas muy bellas en las flores. Entonces puede manifestarse en la vivencia, en el hecho, en la realidad que se vive, lo que es esa parte vivencial, en lo que se ejecuta y en la danza integral que uno empieza a hacer por lo que llamamos en medicina familiar la psiconeuroinmunoendocrinología, que es que no pueden estar aparte del cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces los aspectos emocionales obviamente van a repercutir positivo o negativamente en la sexualidad y no son solamente los físicos. La percepción del placer entonces requiere la disposición y apertura para el goce, por eso incluyo la definición de juego. Es frecuente la evasión del placer por temor al abandono o a la pérdida de control, al desenfreno y al goce de los sentidos, y esto pasa realmente mucho en las mujeres. Entonces el deseo idealmente debe convertirse en acción y en satisfacción, y todo esto está ligado ya con la parte que mencioné al inicio de cerebros instintivos, emocional y racional. Entonces en toda esta parte del placer juega bastante la dopamina, que es la que establece las conexiones dopaminérgicas que operan en distintas vías, provocan distintos resultados como el movimiento físico, el deseo de actuar y el placer. Pero ¿se acuerdan que les dije que tenía que ver mucho con la parte prenatal y que les dije la diferenciación sexual del cerebro? Entonces, ¿han visto las perritas y las gatas en la calle o bueno, en la casa cuando las van a montar o a penetrar? ¿Qué hacen ellas en su cuerpo? Hacen esto, ¿cierto? Hacen hiperlordosis lumbar y levantan la cola, la cadera para ser penetradas. ¿Qué hace la mujer? Hace lo mismo, en la cama se encorva y abre las piernas para tener la apertura pélvica. Eso no lo podría hacer la mujer si en la 6ª, 8ª semana de embarazo su cerebro no hubiera sido inundado de estrógenos, que es lo que le da ese componente para que en la sexualidad adulta, cuando esté la dopamina y los estrógenos, ella asuma esa posición. Por eso, por ejemplo, mujeres con hiperplasia adrenal congénita que tienen una masculinización del cerebro, pues generalmente prenatal, ellas no hacen esa hiperlordosis, sino que por el contrario hacen la monta.
son las que deciden montar. Entonces esto viene pues desde esa época. La vía del placer entonces arranca desde el núcleo ventral segmentario hasta los ganglios basales, pero no pretendo que esto se lo aprendan simplemente para saber que existe ya. Prosigue hacia el bulbo olfatorio, recuerden los sentidos, hacia el lóbulo frontal, corteza prefrontal es la que nos da pues todas estas respuestas y se relaciona con la emoción. O sea, de corteza prefrontal esto pasa a amígdala y es la que reprime o no y la que deja pasar sensaciones. Así se genera la sensación de placer, la energía mental y el deseo de iniciativa. Y luego ya vienen otras sustancias que son las que van a dar la actividad física para ser capaz, por ejemplo, de tener la flexibilidad muscular y articular, o para ser capaces de colocar en determinado momento la rodilla de arete, porque en ese momento los neurotransmisores están dando esa situación. Entonces, esto es netamente placer. Cuando se estimula directamente ese lóbulo temporal, se producen sensaciones eróticas fuertes, esto ya se ha demostrado igualmente en laboratorio. La corteza frontal derecha aumenta el flujo sanguíneo con actividad sexual orgásmica, que es lo que va a dar posteriormente la comedia de placer. Comisario ha hecho, él tiene todo esto documentado con resonancia con positrones y con desencadenar el orgasmo y cómo se ilumina cada una de estas zonas. Realmente eso es una belleza, pues poder analizar todos esas resonancias de orgasmos, generan placer como sexóloga bastante grande, es muy bueno. Esto entonces tiene que ver corteza prefrontal, imaginación, deseo, excitación, memoria y todo lo demás. Esto igualmente uno lo puede promover con las fantasías. Yo conseguí esto en España, pero ya la están vendiendo acá en Cali, la vi en la Panamericana, además mucho más barata que en España. Claro que yo la conseguí hace años y la vi hace 2 meses acá. Esta es una cajita para jugar en pareja y tiene varias cosas, tiene unas tarjetitas con las cuales pues en pareja o las personas pueden jugar a cosas como esta: termine la frase, mi fantasía favorita es, o ponte la máscara, ¿sí? Y quítate toda la ropa. O sea, esto tiene que ver mucho con juego y con creatividad. La cajita viene con este antifaz, ¿sí? También le habla de escribir el fetiche, de ponle a tu hombre la pajarita y hazle el amor, y ya les voy a mostrar cuál es la pajarita. Es esto, ¿sí? Es como el corbatincito. Este es un pene que tengo de modelo para el consultorio, y básicamente es enseñarle a la gente a soltarse un poquito en lo que es su posibilidad de placer, sino cómo creen que el león va a pasar el año, ¿sí? También pues tienen su parte de fantasía. Desde las áreas más primitivas, que son las sexoolfativas, hasta las sexoreactivas, que son las del sistema límbico, hay conexiones que van a alimentar ese impulso sexual y que lo llevan hasta la mente consciente para reconocer el placer. Entonces acá juega la diferencia con especies inferiores en lo que les decía que nos diferencia con el erotismo. La percepción llega por moléculas, por ondas o por vibraciones, esto también ya está establecido, y cuando se recibe, el sistema límbico y la corteza configura las emociones, los pensamientos, y esto es lo que le da cuerpo y conciencia del placer. Entonces es toda pues una cadena de acontecimientos, como digo yo. Existe una codificación hedonística positiva en los nervios periféricos aferentes, sugiriendo que las fibras táctiles contribuyen de una manera crítica al contacto placentero. Y desafortunadamente hay parejas que no se acarician, hay personas que no se acarician. O sea, yo no puedo pretender que mi pareja me acaricie si yo no sé qué me gusta y qué no me gusta. Yo tenía una paciente, ellos llegaron a terapia y ya tenía ya mucho problema porque a él le encantaba acariciarle los oídos y además llenárselos de babas con besos con lengua, cosa que ella odiaba sobremanera. Y a ella no le gustaba, pero nunca habían conversado con eso.
finalmente en alguna sesión de hipnosis, pues no encontrábamos, ella no tenía mucha conciencia de esto, salió que de pequeñita a ella le decían Dumbo porque tenía unas orejas muy grandes y ella siempre iba con el cabello acá, nunca se descubría las orejas. Entonces uno eso lo tiene que explorar, ¿sí? Uno no puede pretender que le hagan maravillas si ni siquiera sabe qué es que le gusta, y el hombre, además de lidiar con su erección, no tiene que ser adivino. Entonces hay que trabajar en eso. Cuando se acaricia suave y lentamente la piel de la pareja, se activan ciertas fibras que están involucradas en el placer. La sinestesia, este es un concepto muy importante y tiene que ver básicamente con que esto que pongo acá, o sea, trato de ponerlo de la mejor manera, la yema de los dedos habla en la piel, ¿o no? En algún libro que escribí puse una poesía, a veces hago algo de poesía erótica, y puse un poema que era muy corto, pero decía algo así como: ven, te invito a tocar tus mejores notas en el piano de mi piel, ¿sí? Y es básicamente eso, o sea, es hacer que la piel hable. ¿Sí? El placer está acompañado entonces de la posibilidad de experimentar más de un sentido simultáneamente, y a esto es lo que le llamamos sinestesia. Entonces, esta combinación sensorial, ustedes ven que a veces la gente dice: uy, no, es que este cuarto huele a humedad, o eso huele a cucaracha, o esto sabe a ¿cierto? Le ponemos como combinación a los sentidos, los sonidos se ven, los olores tienen formas. O sea, esa es la sinestesia, y eso es lo que uno tiene que estimular mucho pues cuando está en la parte de sexualidad. A nivel de diferencias de género y placer, la mujer tiene un pensamiento integrado y sistémico que correlaciona constelaciones de ideas, y eso le da una conciencia del placer que lo quiere continuar, que desea prolongarlo. O sea, por eso la mujer le dice más, acaríciame un poquito más la espalda, hágame allí, ¿cierto? Porque su pensamiento, por estrógenos y por todo lo demás, es un pensamiento sistémico. En las mujeres hay disociación entre percepción subjetiva y reacción fisiológica del orgasmo, y esto ya está investigado y demostrado. Por eso consultan más por anorgasmia. O sea, hay estudios en los cuales se les han puesto la resonancia, se les mide a nivel vaginal y lubrican, hasta eyaculan, en el orgasmo se le iluminan las zonas orgánicas, pero ellas dicen: no tengo orgasmo. ¿Sí? Esa es una disociación, y este es un tema de investigación que va a ser, pues, va a estar en mucha boga en los años siguientes. Se realizó un metaanálisis con 132 estudios desde el 69 hasta el 2007, 38 años, 2.505 mujeres y 1.918 hombres, y se demostró la diferencia de género. Los hombres concuerdan entre lo que sienten y lo que piensan y expresan a nivel del orgasmo, no así las mujeres. Esto pues también es muy típico, o sea, venimos de una cultura muy falocéntrica, y pues hay que ampliar el repertorio tanto para hombres como para mujeres. En el hombre el pensamiento es muy concreto, es discontinuo, y lo conduce a la no prolongación del placer, sino la concreción del acto. Está tan bueno que lo quiero acabar. En cambio, para la mujer está tan bueno que lo quiero prolongar. Y esto pues hay que negociarlo entre ellos, o entre las parejas, ¿no? Si no son heterosexuales sino homosexuales. En la sexualidad, la intersubjetividad como generadora de reconocimiento del placer es esencial. Si no se asume y se reconoce a la otra persona como sujeto, y por el contrario se lo cosifica o no hay interlocución, el placer que se genera es reducido, no se comparte, se queda en los límites de lo individual, no se crea sinergia, no genera lo que le llamamos las quintaesencias, y por supuesto pues el placer mutuo se queda a un lado. El alcance del placer se inventa desde la persona por el autoplacer, el autoerotismo, la autosatisfacción, y lleva implícita la apertura del otro para ser penetrado en su fantasía erótica, para complacer y ser gratificado. ¿Por qué pongo esta foto? Ustedes ven esta cara de dicha.
Es una colega médica familiar. Yo estaba en unas conferencias en Dominicana y estaba en el hotel Juan Luis Guerra y le dio por entrar a una conferencia que yo iba a dar. Obviamente pues hacían fila para tomarse las fotos y esa mujer me dijo, me tienes que tomar la foto porque yo esta noche voy a hacer de todo pensando en ese hombre. Pues yo creo que empezó más temprano porque le ve la cara de dicha que tenía allí. Entonces, o sea, eso es poder tener autoretismo. ¿Cómo generar placer? El placer se puede generar desde lo instintivo, lo emocional, lo racional. Es susceptible a múltiples estímulos como juegos cognitivos, eróticos, sensoriales y sexuales. Incluye todo esto. El año pasado mi hijo con la novia, entonces me llevaron a un lugar a celebrarme el Día de la Madre y que ellos me hacían el desayuno. Cuando yo salía a desayunar, me habían hecho un desayuno muy sugestivo, ¿no? Entonces hay que jugar con esto, ¿sí? Por eso, para ir terminando esta conferencia, les voy a dejar algunos tips. Uno puede trabajar lo que es la cocina erótica, ¿sí? Puede hacer un buen desayuno, ¿sí? Piense que no es tan difícil. Puede hacer un almuerzo. O una comida ligera también. Recordemos entonces que la sexualidad es integral y que el deseo, la excitación y el placer femeninos hacen parte de una respuesta integral. Este es un texto muy bello en relación al placer. Dice, vuelve otra vez y tómame. Amada sensación, retorna y tómame. Cuando la memoria del cuerpo se despierta y un antiguo deseo atraviesa la sangre, cuando los labios y la piel recuerdan, cuando las manos sienten que aún te tocan, vuelve otra vez y tómame en la noche, cuando los labios y la piel recuerdan. Entonces, el orgasmo, ya les había dicho, es cerebral, ese placer es muy cerebral, y les invito a que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy en el sentido de disfrutar su deseo, su excitación y su placer, porque ellos realmente están en sus manos y en la capacidad de juego y creatividad que ustedes le quieran poner. Muchísimas gracias. En los hombres, los sitios de mayor estimulación externa, digamos, es el glande, ese sitio que hablabas. El frenillo. Sí, en general el glande con lo que es corona y frenillo es muy estimulante, pero igualmente el pene tiene un factor de estimulación, no solamente la sensibilidad que les decía de vibración estereoceptiva. En el hombre aplica mucho en hacer, asumamos que este fuera el pene, en hacer estos movimientos, ¿sí? Y en hacer, o sea, casi toda la gente hace solo esto, pero hay otros movimientos. Por ejemplo, el movimiento de tornillo que se usa mucho en la sexualidad tántrica, que es este, con las dos manos sobre el pene, y una mano va para un lado y otra va para el otro. Eso los enloquece. Y hay otra parte que es muy buena, ¿sí? Que es en lo que le llaman la niez, o sea, la parte donde está la raíz del escroto. Esa zona pues responde mucho a la sensibilidad. ¿Y el escroto mismo? El escroto hay que saberlo manejar, porque un hombre la puede amar o la puede odiar si le maneja mal el escroto. Entonces, si no se sabe mucho y si es una persona muy sensible y esos que tienen temor como de que los toquen, es mejor que no se meta porque es terrible. Y el pene igualmente responde mucho a otros estímulos, entonces ya uno empieza a jugar con las temperaturas, con el frío, con el calor, con chuparse impulsantes o esas laminitas de Listerine que son fantásticas para sexo oral, por ejemplo. Ustedes saben que antes usaban el ungüento chino, el mentol, todo, ahora hay cosas más sofisticadas igualmente muy buenas. Gracias por la conferencia, doctora. Tengo dos preguntas que son relacionadas. ¿Qué hacer cuando la mujer lubrica mucho
entonces no hay la suficiente fricción, y que hay de cierto pues que las mujeres de raza negra lubrican menos que las de otras razas. Tú dices cuando lubrica mucho y no hay fricción. O sea, la fricción en sí no es que sea la necesaria, posiblemente lo que está pasando es que el pene no está muy erecto y que la vagina no está completamente tumescente. Porque recuerden que cuando hay excitación, o sea, la vagina es elástica, digamos, pero si entra el pene, pues ella se va acomodando al que esté. Pero cuando ya hay excitación, entonces esta vagina se pone su diámetro más pequeño porque está hinchado, y a la vez el pene se pone más gordo porque está muy erecto. Entonces eso es lo que hace la sensación de estar. Llega un momento cuando la gente está que hace así, pues como que no se quiere separar, ¿cierto? El glande en los humanos, o sea, no se queda atrapado porque en los animalitos se pone más grande y cuando lo van a sacar no le sale, ¿sí? Cuando lo van a retirar. En el hombre no. Entonces allí posiblemente hay más problema de una excitación completa que de producir pues molestia porque haya mucha lubricación. Por el contrario, lo que genera problemas es la falta de lubricación que se da en mujeres menopáusicas. En lo que he leído no he encontrado ninguna asociación de raza con lubricación. Sí se encuentra y hay estudios pues con problemas de endotelio, con tabaquismo, por ejemplo. Una mujer que empiece a fumar a los 15 años, a los 35, 40 años ya va a tener problemas de lubricación, pero no he encontrado con asociación con la raza, pues no he leído, no sé si existe. Muchas gracias, doctora, por su conferencia. Yo quería preguntarle también de pronto, no sé si es una pregunta o una afirmación, pero yo creo que al principio usted decía que los hombres son más visuales que las mujeres, y yo creo que tiene que ver con la cultura. Eso no tiene que ver con el género, sino hoy en día yo miro a las muchachitas, por ejemplo, que ellas piensan ya en la parte física del hombre, y en la época del más machismo, donde no importaba cómo fueran los hombres, podían ser barrigones y feos, y las mujeres enamoran, y ellas bien lindas y ellas preocupadas hasta por hacerse operar para cambiar sus cuerpos. Hoy en día, antiguamente, por ejemplo, no se hacían despedidas de solteras a las mujeres. Hoy en día, las mujeres también llevan hombres bonitos y los ponen a bailar, y también, entonces han desarrollado también su parte visual, y también queremos ver hombres bonitos, ¿no? Y yo veo a las niñas que hoy en día también exigen igual, y los hombres van a un gimnasio y los hombres también se cuidan, y antiguamente no. Entonces yo creo que sí tiene que ver con el proceso cultural, no sé si estoy equivocada. O sea, de hecho, en lo que les planteo, digo que es multideterminada, no es ni una cosa ni la otra, son las dos, y hay etapas de la vida en que el peso de unas es mayor que el de otras. Por ejemplo, en la época prenatal, aunque hay factores socioculturales, o sea, los padres que dicen es que yo quiero que sea niña y si es niño, no, todo eso va influenciando pues sobre el bebé en formación. O sea, de hecho, claro, hay también factores socioculturales desde esa época, pero en ese momento el mayor peso es biológico. En otros momentos, por ejemplo, en la adolescencia y en la pubertad, esencialmente hay un peso muy balanceado de los factores hormonales puberales con los factores socioculturales del ser adolescente, ¿sí? En la menopausia hay una influencia de las dos por las hormonas, pero ya no por exceso, sino porque se van perdiendo, y de todo lo que se teje alrededor de una mujer cuando ya no es reproductiva y considera que su sexualidad se cancela. Eso es muy cultural. Ahora, en lo visual, claro, hay, y de hecho la globalización y el internet y los medios de comunicación han cambiado todas las costumbres sexuales. La semana pasada en el tiempo me hacían una entrevista con eso, las prácticas sexuales en el siglo XXI.
obviamente que son distintas, ¿sí? Y eso tiene toda la influencia con lo que está pasando ahora con nuestros adolescentes y jóvenes, con el dogging. A que se van a los parques, no se conocen, simplemente a lo que vinimos, penétrame, tú y chao, y no se conocen ni el nombre ni nada. O sea, la mujer, claro que es visual, o sea, es que los dos tenemos las potencialidades, pero hay unas diferencias de género biológicas que ya están establecidas. Por ejemplo, cuando se va a parquear un carro, ¿qué hace el hombre generalmente? Que parquea, ¿cierto? De una. ¿Y qué hace la mujer? Suda, si el espacio es muy pequeñito, da la vuelta, va y busca otro espacio. O sea, ahora, eso no quiere decir que las mujeres, haciendo programación neurolingüística, haciendo todo el desarrollo del otro hemisferio, no aprendamos finalmente a parquear en un huequito, pero nos cuesta trabajo, ¿sí? ¿Quién habla más? ¿Los hombres o las mujeres? Y hay diferencias de género. De hecho, algunos autores plantean cosas pues bastante agresivas desde mi punto de vista, pero dicen que la mejor expresión de un cerebro masculino es el autismo. ¿Sí? Y ustedes ven que en las personas autistas que ustedes encuentran, ¿cuántas son mujeres y cuántos son hombres? ¿Sí? ¿Quién es mejor en la oratoria y en el discurso? Pero ¿quién es mejor en el tiro al arco y en las pruebas de abstracción? El hombre. Entonces, o sea, esas cosas están muy estudiadas. Obviamente que la cultura está allí y que uno las puede desarrollar, optimizar. O sea, uno no puede decir que los hombres no lleguen a ser tiernos y cariñosos y acariciadores y dedicados, pero hay que enseñarles. ¿Sí? Y que la mujer no pueda ser agresiva y que el hombre, como se quejan en el consultorio, pero es que porque yo siempre soy el que tengo que proponer, o sea, porque ella nunca se me tira encima, nunca me da un beso, nunca se me desnuda, nunca me tira la mano pues y me coge el pene, o sea, ¿por qué? Entonces eso también se puede aprender, ¿sí? Pero pues hay lógicamente unas diferencias que están muy mediadas. En esto yo me quedo muy contenta si les queda claro que es un continuo y que tiene influencias tanto biológicas como socioculturales y que no podemos decir aquí es solo esto o acá es solo esto, sino que hay pesos. Doctora, el vello pubiano en la mujer apéndice ha desaparecido ya. Tengo una anécdota hace muchos años, una paciente joven, intoxicada, había que poner una sonda vesical. Y en esa época, hace más de 30 años, cuando aún el cabello de la mujer no se tenía el pubis todo con un color violáceo, ¿no? Y realmente bien teñido, ¿no? y abundante pubis. Pues se llegó o se sigue diciendo el Monte de Venus, ¿no? Como algo maravilloso, pero ya hace poco una paciente que le sugerí un rasurado por hábitos higiénicos y pues diferentes razones en el valle, calor y todo, me dijo que mi esposo no la dejaba rasurar porque hacía parte del erotismo de él. O sea, también recuerdo para hacer episiotomía algunas auxiliares les decían no haga rasurado total, ¿no? En un hospital, sino la parte que está más próxima. La episiotomía es baja, entonces ¿para qué va a rasurar todo? Para un parto vaginal. Pero si vemos las fotografías de desnudos de mujeres que nos recuerdan como artistas y todo de hace 20 años, vemos todas con su pubis, con su vello pubiano. ¿Qué opina usted de eso que ha pasado, que ahora el 99% de las mujeres ya tienen su rasurado? Bueno, eso también es un factor muy social y cultural. Si ustedes se acuerdan, en la década de los 60 y los 70, en la época del hipismo, de Woodstock, de los Beatles, o sea, el hombre entre más velludo, como el oso decía, más hermoso, ¿no?
y los hombres que eran bien velludos tenían muchísimo éxito. A las mujeres muy velludas les decían las peludas y se tenía que quitar un poco el bigote, pero igual le gustaban a los hombres. En esto todo va en gustos. No sé si han visto Soho. Soho sacó como una serie en 2 o 3 publicaciones con las opiniones del vello, si rasurado o no rasurado. Algunos autores consideran que el vello es protector y que realmente elimina ayuda a controlar infecciones. En algunas mujeres, si tienen alergias o esto, la rasurada es un factor mayor de infección. En las que se hacen láser, pues hacen la situación más definitiva. Eso igualmente va en gustos. Ahora, desde el punto de vista filogenético y evolutivo, nosotros tendemos a ir desapareciendo el vello. Yo tengo una diapositiva que no la puse hoy, de toda esa parte evolutiva desde que veníamos del Australopithecus y demás, o sea que éramos completamente cubiertos de vello, y progresivamente la humanidad ha ido descubriendo el vello porque socioculturalmente se han hecho otras cosas como el abrigo, como las casas, como la ropa, que entonces ya quitan el frío, que era algo que hacía el vello como opción funcional, digamos, para evitar el frío. En lo que proyectan los teóricos evolucionistas es que en unos años vamos a tener muy poco pelo, inclusive el cabello de la cabeza va a desaparecer. Entonces pues, y el habla, el lenguaje hablado también va a desaparecer y va a ser más una comunicación telepática. Y uno hace estos comentarios y se ríe y se aterra, pero fíjense qué está pasando ahora cuando en una casa, en una familia, no hablan, sino que de arriba abajo o de este cuarto al otro se comunican por chat, pero no se hablan. O sea, ya también hay estudios en los cuales se ha perdido la capacidad del lenguaje, se ha perdido la capacidad semántica, ¿sí? Y cosas, si ustedes vieron, aquí hay algunos que son como de mi edad. Cuando Woody Allen hace como unos 30 años más o menos, presentó una película que se llamaba Todo lo que usted quería saber sobre el sexo y nunca pudo aprender. Allí había un aparatico que era como una cabina de esas de teléfonos bonitas, ¿sí? Y eso se llamaba el orgastrón. Entonces la gente iba por la calle y sacaba una moneda, la metía, se entraba allí y uno veía que el aparato se movía así, y luego la gente salía como con la cara de la que está como en Luis Guerra, ¿sí? Y lo que hacía ese aparato, esto es de hace 30, 35 años, era hacerle tener un orgasmo a la persona. Y eso era inimaginable. Ahorita ya van, este año fue el 4º Congreso Mundial de Sexología Virtual, de Sexualidad Virtual. Y ya hay aparaticos en los que uno lo coloca como la USB al computador y se coloca el electrodo, como cuando se coloca para un electrocardiograma. Entonces se lo coloca y pone a rodar el programa, cierra los ojos, viene el cobertor de ojos y tiene un orgasmo de carajo. Y eso hace 35 años se pensaba que no era posible, o sea que pues lo del vello considero yo que va a pasar algo así, ¿no? Que en ese momento estamos en la época, usted le pregunta a un adolescente de un pubis o un hombre con vello y dicen qué asco, y te hacen la cara de asco, literalmente. Pero igual hay algunos que les gusta su vello. Ven la polémica de esta semana con el uniforme de las ciclistas colombianas, y cuando ven la foto de las ciclistas, o sea, se ve la sombra del vello público, por efecto de que le ponen seguramente una almohadillita allí y las sombras, pero se ve. Entonces llegará el momento en que otra vez vuelve a ser muy de moda el tener vello, creo. Doctora, gracias por la conferencia. Hay una inquietud, pues, que hasta qué punto influye positiva o negativamente la pornografía antes o durante el acto sexual.
Pues como se dice, todo en su justa medida. Tengo muchos pacientes con adicción a la pornografía, especialmente hombres, lo cual les altera muchísimo la relación sexual de pareja. Si es algo acordado o si la persona lo puede controlar y eso no le afecta a su desempeño sexual y su vida en pareja, yo no le veo problema, o sea, puede ser parte del mismo juego. Pero ahora con la época de internet, esos límites se han perdido grandemente y tengo bastantes pacientes con problemas sexuales de pareja por abuso de pornografía. Bueno, entonces muchas gracias.